Lo que se hizo con Timerman y con Cristina, en lo que refiere a la denuncia, no solamente la denuncia, sí, la cuestión del memorándum, que la oposición al gobierno de Cristina convirtiera esto en una maniobra para encubrir a los autores iraníes, supuestos autores iraníes del atentado, bueno, eso es absolutamente insostenible. Lo que me parece claro, ¿no es cierto?, es que ese memorándum no se firmó para aumentar el comercio entre la Argentina e Irán, ¿no es cierto?, en forma beneficiosa para algunos de los involucrados, porque ese comercio no aumentó desde 2013, en que se firma, hasta 2015, en cuando muere Nisman. No pasa nada. El tema del atentado contra la AMIA ha sido manejado de una manera horrendamente deshonesta por parte de las autoridades argentinas, por parte de las autoridades norteamericanas y por parte de las autoridades israelíes también. Es decir, no hay pruebas fehacientes contra Irán, de ningún tipo, ¿no es cierto? Es decir, y esto es algo que ha sido establecido no solamente por mí, sino también por importantes expertos norteamericanos. Acá hay una cuestión, uno de los datos básicos que proviene del Congreso de los Estados Unidos es que, digamos, el funcionario norteamericano enviado a la Argentina casi inmediatamente después del atentado para estudiar la explosión, ¿no es cierto?, que era justamente el mayor experto en explosiones y explosivos del gobierno de los Estados Unidos, llega a la conclusión de que la explosión tuvo lugar adentro y no afuera. Es decir, que no fue llevada a cabo por un coche bomba. Este es el informe técnico del gobierno de Estados Unidos, pero desde las instancias políticas, el mismo gobierno de los Estados Unidos decide desatender eso. Y decide desatender eso porque le convenía más la hipótesis del coche bomba. Y le convenía más la hipótesis del coche bomba porque, digamos, eso responde al modus operandi del Hezbollah. Y, digamos, si está involucrado el Hezbollah, ¿no es cierto?, entonces Irán está también, por lo menos indirectamente, involucrado. Después vinieron las declaraciones de supuestos testigos, falsos testigos, el testigo C, ¿no es cierto?, que dijo que se había tomado una decisión en agosto de 2003 para llevar a cabo el atentado en 2004. Este informante, el testigo C, refugiado en Alemania, ¿no es cierto?, contó sobre esta supuesta reunión donde la cúpula iraní decide a llevar a cabo este ataque en Argentina. Algún tiempo más tarde se conoció el verdadero nombre del testigo C, y resulta que el testigo C había sido un agente de la inteligencia norteamericana infiltrado en Irán durante prácticamente toda su carrera. Es decir, digamos que estábamos recibiendo como si fuera información secreta, digamos, proveniente de fuentes iraníes, a la versión, ¿no es cierto?, a una versión sospechosamente conveniente para los Estados Unidos y proveniente de un personaje que carece por completo de confiabilidad. Digamos, cuando se conoció la identidad del testigo C, claro, el nivel de credibilidad de su declaración bajó. Entonces de repente apareció otro testigo, ¿no es cierto?, un chico que se llamaba Ahmad Rezai, que era hijo de un miembro de la cúpula y que también acusó a la Argentina acusó a los iraníes de lo mismo. Bueno, el chico dijo lo que dijo en Estados Unidos, había huido de Irán, ¿no es cierto?, a pesar del lugar privilegiado que ocupaba su familia dentro de ese país. En Estados Unidos hizo declaraciones que coincidían con las del testigo C, se lo tomó muy en serio, ¿no es cierto?, pero el chico después se arrepintió,
volvió a Irán, ¿no es cierto? Ahí dijo que todo lo que había dicho en Estados Unidos era falso. A esas alturas ya se había casado con una norteamericana y tenía un hijo norteamericano, así que pudo volver a Estados Unidos. Cuando volvió a Estados Unidos, dio de vuelta otra vez su discurso, ¿no es cierto? Y dijo que esa reunión había tenido lugar. Y en fin, volvió, hasta que finalmente, un buen día, terminó asesinado en Dubái. En una forma rarísima y además muy parecida, pero muy parecida a lo que pasó con Nisman, digamos. Increíble esa similitud, ¿no? Es notable, ¿no es cierto? Por eso yo publiqué en La Nación en esos tiempos, cuando yo estaba escribiendo esto, publiqué un artículo en La Nación titulado "Sospechosas muertes paralelas", ¿no? Es decir, y yo no sé quién mató a Ahmad Rezai. En mi conferencia comienzo diciendo que Nisman fue un cazador de elefantes. Fue un cazador de elefantes porque, digamos, como fiscal buscó la detención de 3 presidentes. Rafsanjani, presidente de Irán, Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, siempre presidente, no bajaba de ahí su... Por eso, un fiscal que se precie, ¿no es cierto?, aspira a hacer detener a un presidente. Bueno, eso no era suficiente para Nisman, ¿no es cierto? Nisman necesitaba detener a 3 presidentes, o lo intentó con 3. Ahora, lo de Rafsanjani es un disparate cósmico, ¿no es cierto? Porque, digamos, no existe absolutamente ninguna manera en que un país, desde un país como Argentina, se pueda conocer la responsabilidad del presidente de Irán en un atentado en la Argentina. En el mejor de los casos, a esa información la podría manejar la CIA, el Mossad, el MI6, ¿no es cierto? Pero jamás puede ser recabada en forma fehaciente por fuentes argentinas.